Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estará tu oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hablar en este rato de conversación con Dios de el domingo, del Día del Señor. Y para eso nos vamos a basar en una carta apostólica, que nos escribió San Juan Pablo II sobre el domingo. Se titula así, Dies Domini, el Día del Señor. Y dice el Papa, el Día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana, el día en que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, la realización de Él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Como dice también San Pablo hablando a los Corintios. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración y la espera activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo definitivo. Este es el día que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos ese encuentro con Jesús resucitado durante el día del domingo? ¿Cómo vivieron? Pues acordémonos, para los judíos el día de descanso era el sábado, pero los primeros cristianos empezaron a vivir rápidamente el día del domingo como el día fundamental para ellos y se reunían ese día. Aunque el día del descanso, vuelvo a lo mismo, para los judíos era el sábado, para los primeros cristianos se reunían fundamentalmente a celebrar la Eucaristía. Vamos pues a mirar ese dato fundamental de la resurrección de Cristo y a vivirlo con Él. ¿Cómo vivieron las mujeres pues ese momento en el que van a ver a Cristo resucitado allí en el sepulcro? ¿Cómo vivieron los discípulos de Maús el encuentro con Cristo resucitado? Dice el Papa Juan Pablo, hay motivos para decir, como surgiera la homilía de un autor del siglo IV, que el día del Señor es el Señor de los días. Quienes han recibido la gracia de creer en el Señor resucitado pueden descubrir el significado de este día semanal con la emoción vibrante que se decía a San Jerónimo. El domingo es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día. Esta es, efectivamente, para los cristianos la fiesta primordial, instituida no solo para medir la sucesión del tiempo, sino para poner de relieve su sentido más profundo.
después a mirar cómo vivimos cada día nosotros mejor el encuentro con Jesús resucitado y el encuentro para vivir cada día mejor nuestra misa. Dice don Juan Luis Lorda, algunos cristianos se quejan de que la misa no les dice nada. O también, pues en muchos momentos, es que el Padre es muy soso. Es que en la homilía no se me dice nada. O también el Padre me regaña o nos regaña. Y dice don Juan Luis, es que muchas veces nos acercamos con el mismo espíritu pasivo con el que vamos a un espectáculo, a la televisión o al cine. Nos sentamos y esperamos que nos entretenga y nos emocione. Pero la Eucaristía no se puede asistir pasivamente como se ve en una película, sino activamente, como se canta en un coro. Para vivirla hay que sumarse a lo que se está haciendo, con el sacerdote y con toda la Iglesia y con el mismo Cristo. ¿Qué estamos viviendo? La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso empezamos la misa no simplemente dando los buenos días, las buenas tardes, que eso está bien, pero empezamos la Santa Misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos las cosas en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Y después el Señor esté con ustedes. Ese Dios que tiene, pues, como el sacerdote es Cristo, ese Dios que lo comunica al sacerdote, y también como el pueblo tiene a Dios, y con tu espíritu lo comunica también al sacerdote. Después es obvio que ante una cosa tan grande nosotros pidamos perdón. Pues vamos a meternos en el cielo, vamos a tocar el cielo. Es lógico que nosotros vayamos allí a pedir perdón. Y pues en un encuentro de dos personas que se quieren, de dos personas que se aman, pues la idea no es simplemente vivir las cosas como se vivirían simplemente pues hago las cosas por compromiso, hago las cosas porque tocan, sino que pues toda nuestra vida es una vida de contacto, una vida de unión, una vida de amor. Y para poder entrar en contacto con Jesucristo en la Eucaristía, pues nos preparamos pidiendo perdón. Alguna vez en este libro de Una eternidad de amor, don Miquel Gonzón Santa María decía que si una persona pudiera llegar después de morir, pudiera decir, hombre, yo voy a entrar al cielo, pero se diera cuenta de que en su vestido todavía hay algo que no está bien, él se quedaría limpiándolo, se quedaría arreglándolo, y en eso consiste el purgatorio. Pues nosotros aquí, en la Santa Misa, le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a arreglar nuestra vida, ayúdanos a vivir mejor este encuentro contigo. Ayúdanos a vivir mejor, que no vayamos simplemente a recibir, sino también a participar. San José María decía que nosotros vivamos nuestra misa, Jesús, la misa tuya y la misa mía, un momento de encuentro, un momento en que se encuentran
dos personas, en que hay una alianza entre dos, entre Dios y yo. Pedimos perdón. Recordamos con agradecimiento las misericordias de Dios. Se alaba. Alabamos a Dios con el canto de gloria. Recibimos a Dios en la palabra. Qué importante es que nosotros nos sentemos a cuidar eso que Dios hace allí. Es palabra de Dios, más penetrante que una espada de dos filos. Entra hasta el fondo de nuestra alma, corta, transforma, cambia. Se pide perdón, se alaba, se reza por las necesidades de todos. No simplemente voy a rezar por mis necesidades. Y se ofrece el sacrificio de Cristo, se comulga y se sale dispuesto a dar testimonio cristiano. Si hacemos las cosas así, no salimos aburridos, sino que salimos con deseos de ser transformados y con ánimos, con ansias de que Dios nos cambie, de que Dios nos transforme. Por eso dice el Papa, a los discípulos de Cristo se pide de todos modos que no confundan la celebración de domingo, que debe ser una verdadera santificación del día del Señor con el fin de semana, entendido fundamentalmente como tiempo de mero descanso o de diversión. Pues con la Iglesia se logró que se pudiera descansar, que se pudiera, que hubiera una diversión, pero lo fundamental en este domingo o en los domingos es que sea un día para Dios. Por eso el santificar las fiestas está muy unido a voy a ver cómo hago para convertirme más en Cristo, y por eso, en primer lugar, cómo hago para ser uno con Cristo en la Santa Misa. Si no participo de la Santa Misa, es muy complicado. Hay que vivirla, hay que meterse en ella. Vivir la misa dominical es muy importante. Es la misa de las misas, digámoslo así. ¿Es que la puedo sustituir por una misa entre semana? Pues no es lo mismo una misa entre semana que la misa dominical. La misa dominical vale mucho. Vale muchísimo. Ahora bien, vamos a mirar cómo hacemos para vivir cada día mejor este regalo que Dios nos da. ¿Cómo vivimos mejor nuestra misa? Dice el Papa, si desde el principio de mi pontificado no me he cansado de repetir, no temáis, abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. En esta misma línea, quisiera hoy invitar a todos a descubrir de nuevo el domingo. No tengáis miedo de dar vuestro tiempo a Cristo. Sí, abramos nuestro tiempo a Cristo para que Él lo pueda iluminar y dirigir. Él es quien conoce el secreto del tiempo. El secreto de la eternidad, y nos entrega su día como un don siempre nuevo de su amor.
El descubrimiento de este día es una gracia que se ha de pedir, no solo para vivir en plenitud las exigencias propias de la fe, sino para dar una respuesta concreta a los anhelos más íntimos y auténticos del ser humano. Vamos a pedirle a Dios ahora en este rato de oración que podamos descubrir plenamente este día, el valor del día domingo, que nosotros descubramos el valor de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que nosotros no digamos, hombre, la resurrección, un hecho histórico más. Sí, es un hecho histórico, pero no adicional. Es un hecho histórico fundamental. Y por eso lo renovamos, lo revivimos cada semana. Dice también el Papa, el tiempo ofrecido a Cristo no es tiempo perdido. Nunca es un tiempo perdido. Es un tiempo ganado para la humanización más profunda de nuestras relaciones y de nuestra vida. Sin Dios, el hombre se deshumaniza. Se va haciendo una cosa. El domingo es ante todo una fiesta pascual, iluminada totalmente por la gloria de Cristo resucitado. Es la celebración de la nueva creación. Pero precisamente este aspecto, dice el Papa, si se comprende profundamente, es inseparable del mensaje que la Escritura desde sus primeras páginas nos ofrece sobre el designio de Dios en la creación del mundo. Si es verdad que el Verbo se hizo carne en la plenitud de los tiempos, no es menos verdad que gracias al misterio del Hijo Eterno del Padre, es origen y fin del universo. Lo afirma Juan por medio de su Evangelio. Perdón. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Y también lo subraya Pablo al escribir a los colosenses. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él. Esta presencia activa del Hijo en la obra creadora de Dios se reveló plenamente en el misterio pascual en el que Cristo, resucitando entre los muertos, el primero de todos, inauguró la nueva creación, e inició el proceso que él mismo llevaría a término en el momento de su retorno glorioso, cuando devuelve a Dios Padre su reino, y así lo será todo para todos. Vamos a mirar, pues, cómo hacemos para vivir cada vez mejor el día dominical. Pues si empiezo con la Santa Misa, ¿cómo nos preparamos para cada misa? Podemos preguntarnos cómo sería o qué haríamos nosotros si nos fuéramos a encontrar con la persona más importante del mundo, para que nos diera un consejo, para que nos ayudara, para pedirle $1.000.000 o lo que sea. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? ¿Cómo nos prepararíamos para eso? ¿Qué palabras diríamos? Se me viene a la cabeza un encuentro que tuvo una amiga con el Papa Francisco. Pues no sabía, pensaba que pues, le habían dicho, vas a tener una audiencia con el Papa, y ella pensaba, pues una audiencia, pues esas audiencias de
miles de personas, pues cuando no estábamos con distanciamiento social, no estábamos con esto del COVID. Entonces ya pensaba, pues hombre, pues una audiencia en la plaza de San Pedro, allí pues un miércoles, pero no fue así. Fue una audiencia privada con el Papa. Y esta persona pues no estaba preparada para eso. San Agustín nos decía, nosotros vamos a donde Dios y podemos coger tanto de Él como nosotros queramos. Si nosotros llegamos a Dios y lo nuestro, pues digamos, si nosotros vamos preparados, es como si lleváramos una especie de balde gigante o de carro, tanque para poder sacar cantidad de alimento espiritual, o podemos ir con un dedal, sentarnos allí y que pase la misa. Por eso qué importante es hacer un rato de oración y prepararnos para el encuentro con Cristo resucitado. Qué importante es vivir bien la Santa Misa. Es cierto que en la Iglesia, después del Concilio de Trento, se nos obligó a ir a la misa. Pero es lo mismo que pasa con un niño pequeño. A un niño pequeño se le obliga a comer, porque si no se muere. A nosotros, pues la Iglesia nos obliga a ir a misa los domingos, ir a misa todos los domingos en fiestas de guardar. Aquí en Colombia, pues hay muy pocas fiestas de guardar. El primero de enero, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre, y pare de contar. Muy pocas. Ahora bien, si nosotros vivimos bien la Santa Misa, ese día del Señor, ese transformar nuestro día, nos cambia. Nos hace cuidar y vivir mejor con la familia. Es un día para vivir en familia y para la familia, para acordarse de aquellas personas que nos necesitan más, para ejercitar más el amor a Dios y el amor al prójimo, y para cultivarnos como personas. Podríamos pensar, pero ¿y por qué no vivo yo mi culto en una forma privada? Pues porque no podemos celebrar una fiesta solos. La fiesta de la resurrección no es una fiesta que se pueda celebrar solo. Hay que exteriorizar, hay que dar gracias. Y también porque Dios quiere que nosotros vivamos en familia. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra vida familiar. Y eso es la Iglesia. Para eso nos reunimos el domingo, nos juntamos en familia. Dice el Papa, el Dies Domini se manifiesta también como Dies Ecclesiae. Se comprende por qué la dimensión comunitaria de la celebración dominical debe ser particularmente destacada a nivel pastoral. Como he tenido oportunidad de recordar en otra ocasión, entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia, ninguna es tan vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del Día del Señor y de su Eucaristía.
La asamblea dominical es un lugar privilegiado de unidad. En ella se celebra el Sacramentum Unitatis, que caracteriza profundamente a la Iglesia, pueblo reunido por Cristo, en Cristo y en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En dicha asamblea, las familias cristianas viven una de las manifestaciones más cualificadas de su identidad y de su misterio de las iglesias domésticas, cuando los padres participan con sus hijos en una única mesa del pan y de la vida. En las misas dominicales de la parroquia es normal que se encuentren los grupos, los movimientos, las asociaciones, las pequeñas comunidades, etc. Esto les permite experimentar lo que es más profundamente común para ellos, más allá de las orientaciones espirituales y específicas que legítimamente les caracterizan, con obediencia al discernimiento de la autoridad eclesial. El domingo es el día de la asamblea. No se han de fomentar las misas de grupos pequeños. No se trata de evitar que las asambleas parroquiales les falten no se trata únicamente de evitar que a la asamblea les falte el ministerio de los sacerdotes, sino que se procura salvaguardar y promover la unidad de la comunidad eclesial. Cuidar pues el día del Señor, como lo vivió la Virgen. ¿Cómo viviría María? En primer lugar, el momento de la resurrección de Cristo. Y después, ¿cómo viviría María cada domingo? Y cómo se convertiría ella en modelo de encuentro, en modelo para los demás discípulos, de modo que alrededor de ella se viviera la Sagrada Eucaristía y también salieran a transformar el mundo, a cambiarlo, a transformarlo desde dentro. Le pedimos a ella ayuda para vivir cada día mejor nuestros domingos, nuestra vida, nuestro Dies Domini, nuestro encuentro con Cristo en la Eucaristía, y no solamente encuentro, sino una transformación de todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.